¿cómo va? Hoy vamos a hablar acerca del camino del héroe y el camino de la heroína. El camino del héroe o viaje del héroe es un concepto acuñado por Joseph Campbell en 1990, en el que describe las etapas del viaje que hace un personaje para pasar de ser un simple personaje a ser un héroe. Él lo pensó, lo ideó con los modelos de los personajes de la literatura clásica. Un ejemplo que cumple bastante bien con las etapas del viaje del héroe es el de Teseo y el Minotauro. Primero tenemos la llamada a la acción. A veces el personaje puede rechazar esa llamada y entonces necesita que venga un dios o algún amigo o alguna influencia muy grande para convencerlo de que acepte embarcarse en la aventura. Pero otras veces simplemente acepta, emprende el viaje, se va encontrando con mentores, con amigos, con algunos enemigos, hasta que finalmente llega al vientre de ballena, que se llama así, es un punto nodal en el viaje del héroe, porque generalmente es un lugar cerrado o un lugar del que es muy difícil escapar. Por ejemplo, en Teseo, el laberinto no es un lugar techado, no es un lugar cerrado, por ejemplo, pero sí es un lugar del cual es muy difícil escapar. Por eso se le llama el vientre de ballena. Puede ser el inframundo, puede ser una cueva, un castillo, algún lugar del que la mayoría de los personajes no sale ileso, y el héroe sí. Entonces, el vientre de ballena es el punto nodal en el viaje de nuestro héroe. Se va a enfrentar al obstáculo máximo y de ahí va a salir convertido en un héroe, con todas las letras, ¿no? Por ejemplo, Teseo sale del laberinto después de haberse enfrentado al Minotauro y es un héroe reconocido por todo su pueblo. Después, el cierre del viaje del héroe es la vuelta a casa, ya con todos los honores, con alguna victoria que haya conseguido para su pueblo, ¿no? El héroe no sale del vientre de ballena con victorias menores, siempre es o libera al pueblo, o se convierte en rey, o siempre hace hazañas que justamente lo condecoran como héroe. Ahora bien, ¿por qué dije el camino del héroe y de la heroína? Porque Joseph Campbell era feminista, no. Aparte de que el autor contempló las leyendas de la literatura clásica. Y en la literatura clásica, si nos ponemos a ver, los personajes femeninos no eran precisamente heroínas, o no por lo menos con el concepto que tenemos ahora, heroína. La mujer tenía un papel muy fijo en el relato, que era el de ayudar al héroe. Entonces las mujeres en los relatos clásicos tenían su cuota de heroísmo, pero no llegaban a ser heroínas porque nunca eran las protagonistas de la historia. Entonces, si pensamos por ejemplo en Ariadna, que es la contraparte femenina del relato de Teseo, ella es la que le posibilitó salir del laberinto, porque antes de que se metiera, Ariadna le dijo: mira, yo te voy a dar este hilo rojo para que vos, una vez que entres y hayas derrotado al Minotauro, sepas cómo salir. Solamente tenés que seguir este hilo rojo. O sea que si no hubiera sido por Ariadna, Teseo entraba al laberinto, mataba al Minotauro y se quedaban todos ahí adentro y se morían de hambre, porque no, esa era la dificultad del laberinto, que no se podía salir. Primero el Minotauro y segundo que no se podía salir del laberinto. Entonces, Ariadna juega un papel muy importante en la historia de Teseo, pero no es considerada como la heroína. Por eso durante muchos años se habló solamente del camino del héroe, ¿no? Además que si pensamos, los nombres de los héroes son masculinos, excepto en los últimos tiempos en los que empezamos a ver superheroínas, pero eso es otro tema. Después lo vamos a ir viendo. Pero tenemos Aquiles, Odiseo, Eneas, Teseo, Perseo, un poco más era medieval, el Cid Campeador. Después está Don Quijote de la Mancha, Martín Fierro. La mayoría son nombres masculinos, y si pensás en nombres femeninos, generalmente son protagonistas de historias de amor, o no son heroínas. No por lo menos en gran parte de la historia de la literatura occidental.
Entonces, lo que vamos a ver es que muchas veces cuando se habla de heroína, se habla de las características de lo femenino. Porque tenemos lo masculino, entendido como la acción, la violencia, la toma de decisiones rápidas, solucionar las cosas a los golpes, ¿no? Entendido de una forma muy básica. Lo masculino es la figura de Aquiles, por ejemplo, que cuando le roban a la esclava se enoja tanto que no participa en la guerra y solamente se involucra en la guerra cuando le matan al mejor amigo. Eso sería un resumen de una figura masculina heroica. Y un resumen de una figura femenina heroica podría ser, por ejemplo, Ariadna, Penélope. Son personajes que cumplen un rol pequeño en la historia, pero importante, pero nunca llegan a ser las protagonistas. Por ejemplo, lo remarcable de Penélope es que, aún pensando que Odiseo estaba muerto, durante muchos años permaneció fiel a él. E incluso cuando Odiseo volvió, ella no había estado todavía con ningún hombre. Había pretendientes que estaban como invadiéndole el castillo para, bueno, Odiseo ya no va a volver, yo me caso con vos, Penélope. Pero ella, no, yo soy fiel a mi marido muerto. Entonces ese es su gran atributo. Entonces, como vemos, los atributos del héroe masculino son más bien físicos, ¿no? La fuerza física, la inteligencia, la destreza física, la resolución rápida, la valentía. Y los atributos de la heroína femenina son más bien emocionales, espirituales, la templanza de carácter, la bondad, la lealtad, el amor. La entrega, siempre es la entrega. El personaje femenino es el que se da por completo. Entonces podemos empezar a pensar, a partir de las categorías propuestas por Campbell, también en un viaje de la heroína, y también tomar a los personajes femeninos de la literatura clásica, los que siempre se contemplaron como acompañantes del héroe masculino. Empezar a analizarlos. Eso es lo que yo te propongo, lo que vamos a hacer en los próximos videos. Así que, si no estás suscrito, suscríbete, te lo recomiendo, te va a gustar El Camino del Héroe y también te va a ayudar un montón, porque son obras, las que vamos a ver, que se ven siempre en la escuela, pero no siempre se llega a entender por qué se ven. ¿Por qué vemos el Martín Fierro, siglo XXI? ¿Por qué vemos el Cid Campeador? Bueno, vamos a tratar de descubrir juntos las respuestas a esas preguntas. Así que suscríbete, dale un like, compartí el video y nos vemos la semana que viene.